presidente, estamos altamente preocupados. Buscar mecanismos de solución definitiva. Es la síntesis perfecta. En mi caso, cuando es de mi ciudad. Estamos en una situación absurda. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra, diputado. Hoy tiene la palabra en Yo Diputado. El único consejo que me dio mi abuelo cuando me fui a estudiar es: por favor, no hagas política. Y acá estoy. Ramiro Gutiérrez. Les recomiendo a todos aquellos que quieran iniciarse en la actividad política que lean La conducción política de Perón. Es la obra donde él enseña y transmite la forma de encuadrar a la masa. Haríamos un gran servicio a la comunidad si empezásemos a derogar leyes viejas, obsoletas y que hoy tornan nuestra vida mucho más engorrosa. Legislador del Frente Renovador. Yo creo que el hombre debe ser esencialmente libre y que nosotros debemos invadir su libertad lo menos posible, solamente lo necesario para que pueda vivir mejor y ser más feliz. Yo, diputado. Mi nombre es Carlos Ramiro Gutiérrez. Soy diputado provincial de Dolores, quinta sección electoral. Yo nací en la ciudad de Dolores, es una ciudad de la provincia interior, 30.000 habitantes, ubicada a la vera de la Ruta 2, una ciudad de costumbres y una dinámica muy tranquila, en plena llanura de la cuenca deprimida del río Salado, de producción agroganadera. La mía es una familia de clase media, mi madre era docente, mi padre manejaba un camión, un transporte, y el pater familial era mi abuelo. Mi abuelo hizo todas las actividades imaginables hasta llegar a ser secretario de gobierno de la municipalidad. Y el único consejo que me dio mi abuelo cuando me fui a estudiar es: por favor, no hagas política. Y acá estoy. Fue una infancia enriquecedora. Yo vivía en calle de tierra, en la parte casi periférica de la ciudad. Así que me formé haciendo lo que un chico hace cuando en su casa lo instruyen o lo educan en valores, en poder criarse bien. Yo sé lo que es armar mi propio barrilete, sé lo que es tener amigos de barrio. Fui a la escuela y la dedicación de mi madre siempre se preocupó por que estudiase. Además, ella era docente y bueno, tenía un refuerzo muy importante en la educación en mi casa. Mi padre a veces estaba 6 meses que yo no lo veía porque él se iba en campañas haciendo rutas y era muy difícil la situación económica y él tenía que trabajar mucho. Así que los consejos y la línea vertical siempre la ponía mi abuelo, que era un hombre fuerte, un hombre del peronismo. Mi abuelo fue jefe de manzana. Yo recuerdo la importancia que para él tenía la política. En mi casa mi abuela era detractora de la política, pero en algún día de la semana, yo recuerdo reuniones, alguien venía de otro lado, supongo de Mar del Plata o de Buenos Aires, se preparaba a mi casa, primero las protestas de mi abuela, pero después acompañaba y hacía escones o algo para atender a los visitantes, se corrían las sillas, los sillones y se hacía una reunión. Y en esa reunión venía una instrucción. Ahí yo me acuerdo que se discutía, había voces fuertes, a veces yo me asustaba cuando escuchaba, mi abuelo era temperamental. Luego se iba esa persona y salía la distribución de la línea. Mi abuelo en su bicicleta salía y hablaba con otros, a veces me llevaba a mí. Yo me aburría, pero él hablaba horas y horas y así me parece que en esas épocas se transitaba la política de un Perón proscripto y bajando la línea a cada una de las ciudades, incluso las más chiquitas del interior como Dolores. Hice mis estudios en Dolores, primero en el Colegio Nacional, en el colegio secundario, una escuela como la mayoría de Dolores hechas para durar 100 años. Pude ir a estudiar gracias al esfuerzo de mis padres. Fui a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, estudié Derecho
No sabía y no tenía una vocación muy fuerte, pero cuando conocí el derecho penal fue mi primera novia. Mi formación me la dio la Escuela del Derecho Penal Final de Zaffaroni. Fui ayudante de cátedra durante mucho tiempo y casi al final de la carrera conocí otra materia que es criminología, que es una ciencia que trata de estudiar el poder y trata de estudiar qué pasa en la cabeza de una persona que en un momento le hace clic y comete un delito. Me especialicé, pude ir a estudiar al exterior, estuve en la Universidad Complutense de España. Cada vez que un cliente venía al estudio, yo compartía los honorarios y los dividía en dos. Parte iba para formar un pozo común en mi casa con mi familia y la otra parte para la capacitación. Si uno no se forma, siempre está en el mismo lugar, así que traté de darle muchísima importancia a la formación. Ejercí el derecho penal toda mi vida, lo ejerzo aún. Y mis socios en el estudio, un día uno de mis socios, el doctor Menchón, que fue padre de mi formación práctica, que había un montón de gente en la recepción, y me pregunta, ¿toda esta gente está para vos? Sí, José Luis. Entonces, pasá que tenemos que hablar. Y me dice, algo está mal. Me dice, vos no le estás cobrando a la gente, dice, o evidentemente sos un genio que estás atendiendo a la mitad del pueblo. Era mi vocación política. Estaban haciendo, yo no le cobraba a la gente y bueno, mi estudio estaba lleno todo el día de gente que venía porque tenía un problema y otros simplemente venían porque nadie los escuchaba. Ahí surgió mi necesidad de hacer política. Luego empecé a atender casos importantes de derecho penal y tomé el último caso de gatillo fácil que tuvo la provincia de Buenos Aires en la época de la maldita policía de Cloxit. Ahí se hizo un crack la policía, Duhalde le interviene y yo fui el interventor de mi departamento judicial, el más joven de la provincia de Buenos Aires. Con 30 años tuve que venir a hacerme cargo de un montón de ciudades del sur del Río Salado y yo era el jefe de la policía. Una mañana me fui a la gobernación sin saber bien a qué. Entré en una reunión donde el gobernador Eduardo Duhalde nos dijo a un puñado de personas que allí estábamos, la patria los necesita. Hay que construir una policía que dé seguridad y represente a la gente. Y volví a las 10 de la noche a mi casa en un Monza con un comisario al lado e intervení en la departamental de policía. Estuve 1 año y medio, transité el caso Cabezas en el medio, un montón de situaciones y ahí empezó a gestarse esta vocación por lo público. Mi primer empleo público fue en la Municipalidad de Castelli, al lado de la ciudad de Dolores, un pueblo pequeño. Fui abogado de la municipalidad y bueno, recuerdo el primer día donde el intendente me dijo no necesito un abogado, necesito a Robin Hood, le vamos a sacar a los que más tienen y le vamos a compensar con eso a los que no tienen nada. Y me puso a hacerle juicio a todos los grandes deudores del municipio que eran terratenientes, que tenían muchísimas hectáreas y no pagaban la tasa a la hectárea, la tasa rural. Así que bueno, seguíamos cumpliendo el vaticinio de que la política iba a hacerse tronco y carne en mi vida. Y luego tuve un ofrecimiento de quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Felipe Solá para ser su subsecretario. Así que trabajé mucho en la justicia, en hacer leyes que transitaron todos los lugares de nuestra realidad territorial. Luego fui concejal de mi ciudad, fue el cargo más lindo que he tenido, el que más recuerdos me trae, en el que más cosas pude hacer. Fui presidente del bloque de concejales peronistas de la ciudad de Dolores y mi tránsito fue de contacto directo. Mi intendente me dijo hay 2 clases de concejales, los que vienen el día de la sesión y levantan la mano y los que son parte del gobierno porque conocen todas las áreas, conocen el nombre de cada uno de los recolectores de residuos y cómo funciona y los horarios del camión y también saben cómo se mueve el presupuesto de la municipalidad. Por supuesto elegí el segundo lugar y eso me catapultó hasta que un día en el transitar de la política conocí a Francisco de Narváez. Él no tenía un armador en la 5ª sección electoral. Yo era un concejal que ni conocía la cantidad de ciudades que tenía la 5ª sección. Para mí San Cayetano era un santo, no una ciudad. Y así empecé a transitar con él. Saqué la placa de mi estudio jurídico, me subí a mi vehículo, vivía a veces semanas en los pueblos,
Iba a las estaciones de servicio, preguntaba a quién podía ser el mejor candidato, a quién la gente reconocía. Al final de esa campaña, en el 2007, logré armar la 5ª sección electoral con listas en casi todos los distritos y con más de 50.000 votos fui diputado provincial. Con el primer periodo, y fue el primer diputado y el único que de Narváez estuvo en la 5ª sección electoral en un proyecto que no llevaba candidato a presidente y solo tenía la idea de una persona que empezó a hablarle a los bonaerenses que quería ser gobernador. Hace 3 años atrás, como cuadro intermedio de la política de la provincia de Buenos Aires, decidí que tenía que tener un proyecto nacional. Uno no puede andar en la vida si no está enchufado a un proyecto nacional. Y mirando el horizonte de las personas a las cuales podía tener empatía por edad, por gestión, por dinámica de trabajo, a mí me gusta mucho gestionar, me pareció que Massa iba a tener mucho que decir en los tiempos que venían, así que lo fui a ver de la mano de un amigo a Tigre. Durante 3 reuniones tomamos mate y a la 4ª le dije, mira, si vamos a seguir tomando mate no vengo más. Bueno, ahí nos estiramos la mano y le dije, la mano significa mucho para la gente del interior. Si nos damos la mano estamos cerrando un compromiso político por mucho tiempo, de trabajo, de conducción. Acepté su conducción y ahí hace 3 años que trabajo con él. Seguí armando la 5ª sección electoral, no he sido candidato porque estoy a mitad de mi mandato, pero me ha confiado en esta redistribución del poder de la provincia de Buenos Aires, un lugar preponderante del cual yo agradezco, que es ser vicepresidente primero de esta Cámara, la cual quiero, conozco y respeto a sus autoridades, el trabajo que han hecho y quiero ser parte de un equipo de trabajo que pueda mejorar la realidad y la calidad institucional de organismos que representan a los vecinos y que tal vez no tienen la mejor connotación, pero eso se logra con mucha transparencia y mucho trabajo. Un día de diputado tiene varias partes, ¿no? Generalmente se atiende, uno puede atender. Yo recibo mucha gente de la sección que viene con trámites y ahí los derivamos. Tengo una oficina que tiene especialidades, tengo desde politólogos a la parte que atienden trámites previsionales y bueno, nos encargamos de todo ese tema que tiene que ver nuestra relación con diputados con el territorio. Luego tenemos reuniones entre los diputados. A veces uno asesora de temas que conoce o pregunta a otros diputados sobre otros temas, así que vamos durante la mañana varias veces en tránsito a otras oficinas. Luego podemos tener reuniones de bloque de los diputados, nos juntamos y trabajamos allí la política de nuestro bloque, qué posición vamos a tomar respecto a determinados temas. Podemos tener reuniones con funcionarios del gobierno municipal, pocas veces, provincial casi todas, y a veces vienen o nos visitan algún ministro nacional. Esa es casi toda la actividad diaria de un diputado. El día de sesión es los días de sesión, porque no es uno solo. Empieza generalmente 3 días antes. Uno tiene que empezar a elaborar los proyectos que quiere que se traten ese día en la sesión. Es un trabajo que tiene que ver más con el estado físico y las relaciones personales, porque uno tiene que ir a las oficinas de otros diputados opositores a generar el consenso, a buscar que ese proyecto pueda ser avalado por los demás, explicarlo. Eso generalmente lleva 2 o 3 días, más todo el trabajo previo que ha tenido ese proyecto en las comisiones. Luego, el día anterior, nosotros tenemos una reunión con todos los diputados de nuestro propio espacio para saber qué temas vamos a apoyar ese día en la sesión de los que se vayan a tratar, qué temas vamos a estar en desacuerdo y qué diputados van a hablar en la sesión. Generalmente habla el presidente del bloque, pero el presidente del bloque no es todólogo. Entonces hay temas específicos donde uno tiene que elegir las mejores espadas, quienes pueden salir a defender esos temas en el recinto. Y a veces esas estrategias dan resultado, porque temas que han llegado al recinto se ha pedido un cuarto intermedio y el tema ha sido modificado en comisión en el recinto o se ha levantado, cuando se ejerce una buena defensa. Por eso hay que trabajar con mucha responsabilidad. Y el día de la sesión particularmente, todas las sesiones vengo detrás. Para mí la sesión es algo importante, uno está representando ese día
y me parece que la formalidad tiene que ver con algo que no debe perderse. Venimos temprano a la mañana, ya hay actividad a partir de las 10, 11 de la mañana, empieza a moverse rápidamente. Cuando se acerca la sesión suena una campana como el de la escuela secundaria cuando nosotros íbamos, que es llamar a los diputados a la sesión. La conformación del quórum es algo digno de verse, ¿no? Es algo muy dinámico. Para que haya sesión tiene que haber un número determinado de diputados sentados. Entonces no solo se vota con la mano, sino con la presencia física. Nada está dicho en una sesión hasta que no están sentados la cantidad suficiente de diputados que permite que este órgano sesione. Falta un diputado más y podemos comenzar. El trabajo del presidente de la Cámara es un trabajo muy interesante de construcción de consenso todos los días, porque el quórum en una sesión va a estar integrado por cierta cantidad de diputados y tal vez en la próxima no sea el mismo. Porque los diputados que dieron quórum para esas sesiones porque tienen algún interés particular en algún tema y tal vez no lo tengan en la otra. Por eso es muy difícil ser presidente de autoridad de esta Cámara, porque la construcción del quórum, que es lo que permite que la Cámara funcione, es un trabajo artesanal. Esta Cámara tiene 92 diputados deseosos de trabajar en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. La preparación de los temas que cada diputado tiene que hacer, porque por ahí le toca hablar en la Cámara, requiere de una búsqueda de información, de contenido. Nosotros tenemos un equipo que busca contenido sobre los temas, desde la historia de la ley que nosotros vamos a reformar, por ejemplo, cuáles fueron las discusiones que generaron esa ley, o si vamos a crear una ley, toda la situación social de incidencia, el universo al cual esa ley va dirigida. Tenemos que saber números, tenemos que saber presupuesto. Entonces es un trabajo interdisciplinario. Muchas personas colaboran en un producto que usted lo ve resumido, que es la expresión oral del diputado en la Cámara. Ojalá que en la próxima sesión ingresen proyectos como los que se han presentado. Yo hago una columna vertebral de 5 puntos o 6, no más. Y por ahí subo y bajo o voy hacia los costados y vuelvo, pero no me aparto de esos 5 puntos. De cualquier manera siempre tuve facilidad. Si vos me pones un cajón de manzanas, yo subo al cajón de manzanas y hablo, no tengo problema. En el próximo bloque, seguimos conversando con el diputado Ramiro Gutiérrez para conocer más sobre la vida del legislador del Frente Renovador. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803, mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo. Acompañamos así a la gestión del gobierno provincial en su tarea por defender los derechos del niño. Diputados Provincia Buenos Aires. Continuamos en Yo Diputado, un programa que se propone mostrarle a los bonaerenses el trabajo de sus representantes. Practico desde que tengo 16 años artes marciales. Soy cinturón negro segundo dan de taekwondo. Es un deporte excepcional, pero también es una herramienta de defensa y me ha salvado en alguna oportunidad la vida. Tal vez en algún momento, cuando termine la actividad política, tenga mi propio doyan, así se llama, y pueda enseñar taekwondo y transmitirlo a los demás. Me gusta la pesca y la lectura. Soy de leer mucho, leo mucho relativo a la profesión, muchísimo al derecho a la criminología. Me gustan mucho los cuentos, la ficción. Stevenson es un autor que me gusta leer. El último libro que leí es un libro de Foucault. Es un libro que relata, bueno, nosotros estamos viviendo momentos donde se está estudiando mucho la violencia de género. Y Foucault tiene un libro que se llama Yo, Pierre Rivière, maté a mi madre, mi hermana, y relata una situación al revés, donde el que es victimizado es un padre de familia. Es un libro donde uno puede ver la demonización del delito, cómo la prensa operaba respecto de lo que se consideró un criminal aberrante y toda una situación de vida muy tortuosa de un hombre que tenía que convivir con relaciones familiares que en lugar de construirlo hacia la paz, lo transformaron en un monstruo.
Me gusta el cine, me gustan las películas de cine nacional, me gusta mucho Darín, me parece que es un gran actor, y en las de cine internacional, El silencio de los inocentes es una película que por deformación profesional me gusta mucho. En la política nacional es una redundancia, a mí me parece que hay toda una camada de jóvenes dirigentes, dentro de los cuales Massa es la expresión, y me parece que ha dado vuelta a la historia de la política. Nosotros miramos las figuras centralizadas y concentradoras de poder, miramos los presidentes. Y a mí me parece que el que está todos los días resolviendo los problemas directos de la gente es el intendente. Yo fui formado por un intendente, por eso admiro la función del intendente y me parece que un intendente debe construirse. Pero aquel que llegue a un gobierno central sin haber sido intendente no va a ser un buen presidente. Como jefe de este movimiento peronista, yo hago público mi profundo agradecimiento a esta mujer incomparable. Como Perón no hay. Realmente Perón pudo construir una doctrina, un tercer movimiento, ¿no? Fíjese que entre el marxismo, comunismo y las ideologías periféricas y el capitalismo del otro extremo, apareció alguien que desde el Cono Sur elaboró una tercera posición. Elaboró una doctrina, construyó una escuela de formación peronista, escribió libros y recomiendo a todos aquellos que quieran iniciarse en la actividad política que lean La conducción política de Perón. Es la obra donde él enseña y transmite, y lo más fantástico es la forma de encuadrar a la masa. Perón decía que la masa naturalmente es inorgánica y él formó los cuadros para que le pudieran dar contenido. Perón fue un militar, entonces conocía el sistema vertical, lo había trabajado y tuvo una educación formidable, la educación que le dio el ejército argentino. También me parece fantástico el legado que dejó, que es el de lo inacabado. Él dijo, mi doctrina no está acabada, y transmitió a todos los peronistas el desafío de ir modificando y ayornándola en los tiempos. Yo creo que el peronismo se ha olvidado de esa gran tarea que le legó Perón, y desde ese momento Perón se inmortalizó porque iba a seguir siendo Perón didáctico aún después de haber fallecido. Y con una gran responsabilidad que nosotros siguiéramos haciendo crecer su movimiento y transformando sus principios a los tiempos que vivimos. Yo le diría a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires, primero que cada uno tiene una barrera personal en la que es dueño de decir que sí, que no. Entonces uno siempre, frente a un fenómeno muy común y muy cotidiano que es la corrupción, que tiene todos los niveles, uno tiene que saber decir que no. Después, la Cámara de Diputados es un órgano que tiene una finalidad de hacer leyes. Las leyes deben mejorar la calidad de vida. Nosotros hacemos cantidades de leyes, pero solo 4 o 5 son las que cambian la vida de los ciudadanos. Mi único jefe es el trabajo, yo creo en lo que hago, vengo todos los días a la Cámara de Diputados y trato de darme cuenta de cuáles pueden ser esas 4 o 5 leyes que pueden mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. También haríamos un gran servicio a la comunidad si empezásemos a derogar leyes, sacar esa cantidad de leyes superfluas que nos sirven, leyes viejas, obsoletas, y que hoy tornan nuestra vida mucho más engorrosa. Todo está regulado, todo está tabulado. Yo creo que el hombre debe ser esencialmente libre y que nosotros debemos invadir su libertad lo menos posible, solamente lo necesario para que pueda vivir mejor y ser más feliz. Hoy conocimos la historia del diputado Ramiro Gutiérrez, su infancia en Dolores, los comienzos en la política, sus gustos y la labor en la Cámara de Diputados de la provincia. Una provincia con más de 15 millones de habitantes, una Cámara de Diputados, 92 representantes y un objetivo central: acercar a los ciudadanos el trabajo de sus legisladores. Yo, diputado.